Hola, esto es Obvio Microbio, el podcast donde hablamos sobre microorganismos. el capítulo de hoy, ¿qué? Gonorrea. I've been waiting at my door for something incredible. Bien, hoy en Obvio Microbio tenemos un capítulo que es una completa gonorrea. Suena un poco fuerte y sobre todo para los que nos escuchan desde Colombia. Esta palabra es usada a veces como una grosería, pero no es más que una enfermedad. Hoy vamos a hablar entonces de la gonorrea. La gonorrea es una enfermedad que también nos acompaña desde hace muchísimo tiempo. Es una enfermedad bastante antigua y es una enfermedad venérea. Quizás de ahí venga su uso como insulto, o bueno, quién sabe. El caso es que es una enfermedad de transmisión sexual, una de las más antiguas y una de las más estudiadas. Y si bien, y bueno, ya vamos a hablar un poco más al respecto, la conocemos desde hace mucho tiempo y se ha descrito desde hace mucho tiempo, de manera estricta y digamos de manera más específica se describió aproximadamente en el siglo XIX, en 1879, por Albert Neisser. Esa es una enfermedad que es exclusiva de seres humanos. Es causada por una bacteria. Esta bacteria se llama Neisseria gonorrhea y es un parásito que vive en nuestro tracto urinario y reproductor. Y solamente se ha encontrado en los seres humanos. Se ha demostrado su capacidad de infección en simios, pero de manera natural solamente se presenta en los humanos. Esta bacteria que causa la enfermedad es una bacteria rara para poder ver en un laboratorio de docencia. Los estudiantes de microbiología o de ciencias naturales, cuando empiezan a utilizar un microscopio, siempre ven en sus microscopios cocos. Hagan de cuenta, para los que no han visto una microscopía de este tipo de bacterias, esferas o círculos en 2 dimensiones de color morado por la tinción que se utiliza para diferenciarlas. Pero esta bacteria es una bacteria gram negativa, es decir, que al tenerla se ve de un color rosado. No es una bacteria muy común de encontrar en los laboratorios de docencia, pero sí, como mencionaba Juan Camilo, causa una de las enfermedades más mm, históricas tal vez. Se ha descrito que parece que desde los imperios de la China, 2600 años antes de Cristo, ya había algunas menciones de esta enfermedad. En la Grecia antigua también. Parece que algunas alusiones también en el libro del Levítico, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hablando como algunos problemas con la semilla. Y por supuesto, como es una enfermedad que, como ya veremos, está muy asociada con los hombres, nos referimos como a los machos en el término de los seres humanos, está muy estigmatizada. Y en épocas antiguas, con toda la cultura machista que siempre ha rodeado a la humanidad, se le atribuía a las mujeres como que de alguna forma contagiaban a los hombres y los hombres eran como las víctimas dentro de todo este problema. Pero esta enfermedad afecta tanto a hombres como a mujeres. Y quizás se ha visto más relacionada con los hombres porque en los hombres la enfermedad usualmente es sintomática. Entonces, de hecho, de ahí viene la palabra gonorrea, como decía Santiago. De gono, digamos, esta raíz que vendría significando semilla o semen, y rea, que es un flujo constante de semen. Claramente la enfermedad no quiere decir que se está regando el semen, eso era lo que antes se pensaba, sino que pareciera que esa es como la sintomatología, en donde hay un flujo constante de material purulento a través de la uretra. En los hombres eso es más visible, mientras que en las mujeres, que usualmente la bacteria infecta el cervix, es decir, el canal que hay entre la vagina y el útero. Entonces allí, por estar dentro, digamos como dentro del aparato reproductor femenino,
la visibilidad no es tan fácil y de hecho por eso también en muchos casos en la infección en mujeres el diagnóstico tiende a ser ya cuando la enfermedad está avanzada. En las mujeres puede afectar incluso todo el tracto reproductor, puede afectar a las trompas de falopio, al útero, incluso puede llevar a problemas si la mujer quiere quedar en embarazo, eh, hasta en un 20% de los casos. Entonces allí se vuelve problemática, sobre todo con este tema de que pues el diagnóstico a veces se hace de manera ya muy, muy, muy tardía. Y de hecho, de mujeres, o mejor, de madres a hijos, se puede transmitir también esta enfermedad. No solamente es una enfermedad que se da en personas sexualmente activas, sino que en bebés también se puede dar y usualmente el contagio se da a través del canal vaginal en el parto y también se ha reportado la transmisión en el útero y en los niños usualmente afecta a los ojos. Y es de hecho en este tipo de tejidos donde la bacteria se encuentra más a gusto. En las mucosas, puede ser entonces en la mucosa vaginal, en la mucosa anal, también se transmite por sexo oral, entonces puede reproducirse esta bacteria en la mucosa de la garganta y también en la mucosa de los ojos. Realmente es un poco desagradable y hasta doloroso pensar en esta enfermedad que también al principio se confundía con la sífilis, que es otra enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria distinta, porque como casi todas las enfermedades infecciosas causadas por bacterias en mucosas, causaba más o menos el mismo tipo de sintomatología. Y pues en una época donde no había tantas herramientas para estudiar los microorganismos, porque hasta hace muy poco se habían descubierto que existían, era muy difícil diferenciar una enfermedad de la otra. Inclusive pasaron casi 50 años desde que Albert Neisser descubrió que esta era la bacteria causante de la enfermedad hasta poder cultivarla. En 1882 hasta 1885 lograron cultivar esta bacteria para poder investigarla. Y alrededor de finales del siglo XIX desarrollaron una vacuna que no fue muy eficaz y por tanto no tuvo mucho éxito y no fue muy útil para atacar la enfermedad. En el siglo XVI se utilizaba, por ejemplo, mercurio inyectado en la uretra para tratar de contrarrestar la infección. En el siglo XVIII ya se utilizaba, por ejemplo, se hacían como baños dentro de la uretra con agua caliente entre 46 y 50 grados. Eso era supremamente doloroso y se podía hacer ese tratamiento hasta 2 a 3 veces consecutivas, en días consecutivos, dependiendo qué tanto pudiera soportar el hombre. En esa época, en esos siglos, pues estaba muy enfocado al tratamiento en hombres, porque como ya mencionó Juan Camilo, pues en las mujeres no era muy evidente y se pensaba pues que no era frecuente en ellas. Hoy ya sabemos que es un problema tanto de hombres como mujeres. En el siglo XIX ya baja un poquitico este tipo de tratamientos un poco sádicos. Entonces ya empezaron a probar con algunos extractos de algún tipo de pimienta de la India, con algunos extractos de árboles en Sudamérica, pero ningún tratamiento fue realmente eficaz hasta que, como ya sabemos, aparecieron los antibióticos. Sí, es que, pues claro, esos tratamientos eran más o menos matasanos, pues sobre todo el del mercurio, que el mercurio es altamente tóxico, ¿no? O lo mata usted o mato al bicho que le está causando la enfermedad. Bueno, ahí miramos a ver qué se hace. Claramente esos tratamientos no eran tan eficaces hasta que aparecieron en primer lugar las sulfas, las sulfonamidas, que son unas moléculas, algunas tienen, o bueno, el sulfametoxazol es una molécula antibiótica, algunas tienen entonces este efecto antibiótico y de hecho la forma en cómo se descubrieron estas sulfas es bien interesante porque son tintes o antes las estaban investigando como tintes, luego se dieron cuenta que tenían ciertas características antimicrobianas y de ahí empezaron a trabajar más específicamente con aquellas moléculas que eran más prometedoras para tratar enfermedades infecciosas.
Entonces primero utilizaron el sulfametoxazol. Lo malo de este antibiótico, que para ese entonces era el pionero de los medicamentos antibióticos, lo malo de este antibiótico es que puede generar muchos efectos adversos. En alguna parte de la población hay hipersensibilidad al medicamento y puede haber efectos indeseados desde un brote en la piel o síntomas en la piel hasta cosas mucho más graves como por ejemplo eh, necrosis en la piel, anemias hemolíticas y trombocitopenia. Pero luego apareció el medicamento milagroso, que fue la penicilina. De la penicilina ya hemos hablado acá en Obvio Microbio, en el capítulo de el top 10 de los regalos de la microbiología. Si no lo han escuchado, les invitamos a que lo escuchen. Y ahí hablamos un poco de la penicilina y cómo apareció y cómo fue tan importante para el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Y esta no fue la excepción. Entonces, desde ese momento se empezó a utilizar penicilina. De hecho, incluso hoy en día se sigue utilizando de manera inyectada. Pero el problema con todo, como todo antibiótico, es precisamente la aparición de resistencia a los antibióticos. Y Neisseria gonorrea es un microorganismo que ha adquirido muchísimos... Es una gonorrea para generar resistencia. Exactamente, es una gonorrea porque ha adquirido un montón de mecanismos de resistencia a antibióticos. Entonces, claro, eso hace que sea cada vez más difícil de tratar, lo cual es irónico porque de hecho, como decía ahorita Santiago, pues este microorganismo no es usual verlo en un laboratorio común de microbiología y es porque este microorganismo es difícil de aislar. Requiere de unos nutrientes muy particulares, requiere de un ambiente muy específico para que ella crezca. En el laboratorio eso se logra, pero es un poco complicado. De hecho, y creo que uno de los tratamientos más eficaces de la antigüedad era pues echarle agua caliente a la gente, porque este microorganismo sí es muy sensible a la temperatura. Eso funcionaba, pero pues debió haber sido espantoso. Realmente era, yo de solo pensarlo me imagino que es muy, muy, muy doloroso eso que se hacía en esa época. Uno hoy no escucha mucho que haya muchas personas con gonorrea. Claramente, de pronto quienes han sido infectados por la enfermedad, pues no lo dirán públicamente porque es de ese tipo de enfermedades que te señala y que te estigmatiza. Hay tratamiento, como ya hemos mencionado, está el tratamiento con los antibióticos e incluso después de acabar el tratamiento y de ser exitoso, la gente puede retomar su vida sexual sin ningún problema. Obviamente hay que ser muy responsables con las parejas que se tienen porque en caso de saber que están contagiados, pues pueden diseminar mucho más la enfermedad en la población. Y se podría decir que en términos de probabilidad, lo más probable es que la herramienta preferida para la bacteria para transmitirse entre los humanos es el pene, porque cualquier actividad sexual que involucre un pene es el que aumenta el porcentaje de transmisión de la enfermedad, bien sea hombre-mujer, hombre con hombre, inclusive se llaman, lo asocian con relaciones entre hombres o con hombres, aumenta la probabilidad de transmitir la gonorrea en caso que haya alguna infección. Hoy en día, por ejemplo, se estima que en mujeres, bueno, hoy en día no, la última dato que tenemos de la Organización Mundial de la Salud, que es del 2016, se estimaba que el 0.9% de las mujeres y el 0.7% en los hombres estaban contagiados con gonorrea, y eso equivale a 30.6 millones de casos a nivel mundial. Somos tantos en el planeta que esos bajos porcentajes representan un gran número de casos que, pues bueno, pueden significar dificultades en el sistema de salud y pues en la salud de cada quien. Y es que acá, nuevamente, este tipo de enfermedades son muy comunes, nuevamente, en países con bajos recursos, con pobre acceso a la salud o a la educación. Claro, la forma de controlar la transmisión pareciera ser muy sencilla, que es el uso del condón. Es bastante efectivo para la transmisión de este microorganismo y, claro, de otros asociados a contagio por relaciones sexuales.
Sin embargo, es una enfermedad que de hecho es bastante prevalente. Y bueno, en la mayoría de los casos, o en una buena parte de los casos, es una enfermedad que puede ser incluso aguda, el tratamiento es sencillo, a veces es inaparente y ese es un problema más grande porque entonces los pacientes no se dan cuenta que tienen la enfermedad y la van transmitiendo, se la van pasando a otras personas, entonces eso claramente es un problema. Y esta enfermedad también tiene otras complicaciones. Entonces no solamente es una enfermedad que simplemente afecte a ciertos tejidos del aparato reproductivo, sino que también puede volverse en formas más avanzadas como una gonorrea diseminada. Puede causar también artritis séptica, que es entonces cuando el microorganismo llega a lugares, por ejemplo, como las rodillas o los codos, eh, las articulaciones, producirá ya una infección. Incluso también se pueden ver algunos síndromes relacionados a dermatitis asociadas a esta infección. Entonces aquí tenemos una problemática en que hay un microorganismo que ha estado adaptándose continuamente a todos los antibióticos que le hemos puesto para poder tratarla. Cada vez más es más rápida la adquisición de mecanismos de resistencia. Eso también tiene que ver con la tasa de diseminación de este microorganismo. Entre más sea su diseminación, o entre más alta sea su diseminación, también se le da más chances de generar también resistencia a antimicrobianos. Por supuesto, esto unido a tratamiento con antibióticos. Y el problema de eso es que llegará un momento en que este se va a volver uno de esos conocidos superbacterias o superbichos que son difíciles de tratar, no se pueden tratar con los antibióticos disponibles en el mercado y ahí es básicamente casi como volver a el siglo XVI o el siglo XVII. Tome esta planta, tome este baño de agua hirviendo y aguánteselo, porque pues bueno, por el momento, aparte de los antibióticos, no hay forma efectiva de tratamiento. Aunque el panorama parece algo desalentador, es importante mencionar que se está haciendo mucha investigación sobre esta enfermedad y pues obviamente investigando su patógeno que es Neisseria gonorrea. Solamente en lo que llevamos del año 2022, si ustedes se meten a la página del NCBI, que es es una base de datos para quienes no conocen, que es muy utilizada en ciencia para buscar genomas, genes y artículos relacionados con ciencia en general. Hay 176 artículos en lo que vamos de este año que han sido publicados sobre gonorrea. Entonces es un tema que, a pesar que no es muy común en el sentido que las prevalencias no es tan alta como otras enfermedades, que de pronto no ponen tantas alertas en los sistemas de salud de las grandes ciudades, se está haciendo mucha investigación por lo que mencionaba Juan Camilo, el problema de la resistencia. Y también se han desarrollado, por ejemplo, estas técnicas rápidas de diagnóstico, especialmente para países donde es más prevalente, como son África o en Sudamérica, donde los sistemas de salud y los diferentes accesos a tecnologías es un poco más difícil, que son técnicas rápidas. Pero es muy importante, en el caso que alguno haya tenido ese tipo de test, por X razón, en estos lugares, estas técnicas de diagnóstico tienden a dar muchos falsos negativos porque su nivel de sensibilidad no es tan bueno. Entonces, por ejemplo, en un estudio que salió hace muy poco, mostraban cómo hicieron test a 325 personas que sabían eran positivas para la enfermedad y solamente la mitad daba positivo para este ensayo. Entonces, claro, estos ensayos son muy buenos cuando dan positivo porque se puede tomar la decisión de qué tratamiento hacer, pero cuando dan negativos es importante que el médico tome otro tipo de decisiones para estar seguro de que no es esta enfermedad en caso que haya la sospecha. Sí, es que ese es el otro problema de esta enfermedad y es el tema del diagnóstico. De hecho, el diagnóstico más básico es simplemente hacer una de estas tinciones de las cuales hablaba Santiago al principio del capítulo, la tinción de Gram, pero esta tinción solamente es muy útil en pacientes masculinos.
En pacientes femeninos hay otros microorganismos que hacen parte de la microbiota normal de la vagina que tienen una morfología muy similar, entonces no es tan sencillo también hacer el diagnóstico. Más allá, entonces existen estas pruebas moleculares para el diagnóstico de la enfermedad, y también habría que incluir ahí las pruebas o los análisis de diagnóstico más hacia la sensibilidad de antibióticos, que es algo que no muchas veces se da. Entonces lo que pasa es que usualmente el médico hace un diagnóstico, o algunos médicos hacen un diagnóstico basado en el cuadro clínico, es decir, en la presentación de síntomas, mandan los antibióticos, que pues como les comentamos, usualmente puede ser una penicilina inyectada. Si se sospecha también de infección con sífilis, entonces se manda una mezcla de antibióticos en tableta. Pero si ese microorganismo que está causando la gonorrea en ese paciente es resistente precisamente a la penicilina, tendría que pasar todo un ciclo de que el paciente se dé cuenta que no está mejorando hasta volver otra vez al médico a que le cambien el tratamiento para ver si vuelve a funcionar, y eso se puede volver a repetir. Entonces ahí dentro de la problemática del diagnóstico también debería incluirse el diagnóstico de la sensibilidad a antimicrobianos, porque de esa manera también se hace una decisión mucho más informada de qué antibiótico utilizar para poder tratar a estos pacientes y por supuesto tener un tratamiento muchísimo más dirigido. Para terminar, tal vez es muy importante tener claro que esta enfermedad, que es causada nuevamente por la bacteria Neisseria gonorrea, no es como tipo COVID, que una vez que me dio ya es muy poco probable que me vuelva a dar. Es una enfermedad que puede repetir. El tratamiento con antibióticos mata la bacteria, pero el sistema inmune normalmente no es capaz de desarrollar defensas en contra de la bacteria para en un futuro, en caso de que haya nuevamente contacto con alguna mucosa donde esté la bacteria, no me enferme. Entonces es muy importante tener claro que la enfermedad puede repetir y que por eso siempre hay que tener los cuidados pertinentes en cuanto a educación sexual. Sí, es que definitivamente esta es la gonorrea, porque digamos que por eso es que no se ha podido también hacer una vacuna completamente eficaz para este microorganismo. Este microorganismo puede burlar al sistema inmunológico, incluso puede volverse no tan sensible al ataque del sistema inmunológico y de ahí volverse un colonizador que incluso puede ser crónico, puede pasar mucho, mucho, mucho tiempo ahí también contagiando a otras personas. Hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos haya parecido entretenido para todos los que nos escuchan. Recuerden que si nos quieren dejar algún comentario, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, en Instagram o en Twitter. Y compartir este podcast para todos los que les parezca bastante interesante. Bueno, y también nos queda pendiente averiguar por qué carajos en Colombia se utiliza esta palabra como un insulto, la gonorrea. Es como bastante insultante porque claro, ya uno lo entiende desde ese contexto, pero es muy raro cómo apareció. De pronto es porque es una enfermedad bastante dolorosa, es un poco terrible y por supuesto tiene una estigmatización muy muy grande. Pero bueno, si tienen de pronto pistas de por qué la gonorrea se utiliza como un insulto acá en este país, pues nos lo pueden dejar como comentario en el Instagram en arroba obiomicrobio2021 o en Twitter como arroba obiomicrobio21. Entonces ahí nos podrían contar si saben algo al respecto o bueno, por supuesto, sus comentarios acerca de este capítulo. Yo soy Juan Camilo. Yo soy Santiago. Y esto fue Obvio Microbio.